ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Hola queridos hermanos, estamos hoy a jueves 13 de agosto. Vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo capítulo 18 versículo 21 al capítulo 19 versículo 1. Dice así, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues primero en este texto que escuchamos de Mateo en el capítulo 18, nos presenta a Pedro que se acerca a Jesús y le pregunta: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y él mismo pregunta: ¿hasta 7 veces? Quizá Pedro se habrá sentido como satisfecho de su misma respuesta, que era a la vez una pregunta, pensando que Jesús quizá le iba a decir que muy bien, Pedro, está muy bien. Pero Jesús le contesta: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Bueno, podemos hacer la multiplicación de estos números que presenta Jesús y proponer un resultado, ¿va? Pero la Sagrada Escritura, cuando nos habla de números, ordinariamente, o bueno, en muchas ocasiones lo hace no solamente en un sentido cuantitativo, sino cualitativo. Los números no solamente en la Sagrada Escritura no solamente designan en ocasiones cantidad, sino una cualidad. En este caso el 7, signo de perfección. 70 veces 7 quiere decir Jesús nuestro Señor que hemos de perdonar siempre, siempre. O sea que el perdón para nosotros los cristianos, católicos, debe ser un estilo de vida, no un acto ocasional, sino un estilo de vida. Hemos de procurar vivir perdonando, porque todos los días pues hay rencillas, hay roces, hay
heridas, hay ofensas. Entonces debemos pues vivir la caridad todos los días, porque el perdón es un acto de caridad maravilloso. Es gratuito, es algo que no te da nada a cambio, es gratis otorgar el perdón. Y ya después Jesús propone esta parábola para explicar lo que es el reino de los cielos. Y habla de este rey que quiere ajustar cuentas con sus servidores y le presentan uno que le debía muchos millones. Así somos la humanidad, le debemos muchísimo a Dios. Si tan solo un pecado mortal es una deuda, que no se paga con nada material, no se puede pagar. Un pecado mortal es una ofensa a Dios, a tal grado que lo excluye uno de su vida. No tenemos con qué pagarle jamás. Y no, sumado a eso, todas las bendiciones que, comenzando por el don de la vida, nos ha dado a manos llenas sin escatimar nada. O sea, como un torrente de gracias hemos recibido de la gran misericordia y bondad de Dios, en bendición tras bendición. Y entonces siempre seremos sus eternos deudores. Dice aquí que quiere ajustar este rey cuentas con unos servidores, y arrodillándose a sus pies le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda, le perdonó completamente todo. ¿Qué sentiría una persona que tuviera una deuda tremenda con un banco, con algún proveedor, y que de buenas a primeras se lo perdonara todo? Todo, sin ningún interés. Qué bárbaro, es algo maravilloso. O sea, esa persona debería sentir una enorme gratitud con ese bienhechor, ¿no? Que justamente podía pedir lo que era suyo y que sin embargo se lo perdona todo. Ahí podemos ver un poquito de la gran misericordia que Dios tiene con nosotros, de lo hermoso y bello y lo grande y misericordioso que es pues Dios muy, muy bueno. Y bueno, sucede que este hombre después sale de ahí de la presencia del rey, y enseguidita, apenas sale, se encuentra con alguien que le debe poquito y lo quiere estrangular. Y hace lo mismo el otro con él, lo mismo que él hizo con el rey: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, arrodillándosele. Pero no tuvo compasión y enseguida lo metió en la cárcel. Sus hermanos, sus compañeros se indignan y le avisan al rey. El rey lo llama y lo pone ahí ante su presencia y le dice con severidad: esto ya ha de ser terrible. Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Entonces, bueno, esas palabras también deben resonar en nuestro corazón. ¿No deberíamos nosotros también tener compasión de nuestros hermanos, compañeros, como Dios ha tenido compasión de nosotros? Y dice: el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Eso da a entender que sí puede pagar todo y entonces lo pueden soltar. Es como una alusión al purgatorio, en el cual pagaremos los pecados que no pagamos aquí en la tierra. Una cosa es que Dios nos perdone nuestros pecados a través de la confesión sacramental, y otra cosa es que paguemos esas deudas que hemos contraído por nuestros pecados y que no quedan pagadas cuando somos perdonados. Espero haberme explicado. Pero todos aquellos pecados que no paguemos con la penitencia aquí en la tierra, los pagaremos en el purgatorio, porque Dios es justo y porque uno libremente, incluso en el momento de la muerte,
si merecemos estar con Dios, que eso ya es una bendición inmensa, nosotros mismos vamos a querer irnos al purgatorio porque no vamos a querer presentarnos ante Él sucios, porque lo amamos y lo veremos en su santidad como es. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 1030, ahí nos habla de la purificación final o purgatorio, para que quien quiera lo puede buscar. Bueno, y por último, termina pues diciendo Jesús, después de que este rey lo envió pues a pagar lo que debía con el verdugo. Dice, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Y ya, ahí termina Jesús con la parábola. Así que pues podemos aprender varias cosas de aquí, pero quisiera que reflexionemos que el perdón de corazón al hermano no es algo mágico que se concede ordinariamente o que se consigue en un solo momento y de una sola vez. No, ordinariamente no es así con nosotros, sino que es un proceso. El perdón es un proceso, es un trabajo, es una gracia, es un regalo, pero también es un trabajo nuestro. Y un padrecito viejito muy sabio me decía que podemos hacer 3 cosas para ejercitarnos en el perdón. Cada vez que nos acordemos de una ofensa que nos hayan hecho, en ese momento hagamos un acto de perdón. Primera, hacer un acto de perdón. Segunda, orar por esa persona con una oración pequeñita. Y tercera, cambiar la atención. Entonces, primera, hacer un acto de perdón. Por ejemplo, Jesús, como tú siempre me perdonas, yo también la perdono o lo perdono. Segunda, orar por esa persona, una Ave María, una oración pequeñita. No tiene que ser grande, porque si te fijas demasiado en aquello que te hicieron, la herida se hace más grande. O sea, a lo que le dedique uno mucha atención crece, a lo que le dedique uno poquita atención disminuye. Y tercera, pues cambiar la atención para que eso no crezca. Y si pasan los minutos o las horas y te regresa otra vez el recuerdo solito, vuelves a hacer lo mismo. Señor, como tú siempre me perdonas, yo también lo perdono. Rezar una Ave María por esa persona y cambiar la atención, ponerte a hacer otra cosa, lo que sea, pero no fijar tu atención en eso. Y poco a poco la herida irá cerrando y el perdón se hará haciendo. Solo pues con el ejercicio constante de el perdón. Que Dios pues nos bendiga y se digne concedernos la gracia de perdonar de corazón a nuestros hermanos, como Él de corazón siempre, siempre, siempre nos perdona con amor. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.